Hola chicos, ¿qué tal? Soy Alexandra Isabel Ruiz Chávez, estudiante de quinto año de la carrera de Medicina Humana en Perú y actualmente les estaré acompañando en lo que es la materia de anatomía. A mí me ha tocado hacer todo lo que es miembro inferior y en este video vamos a tratar la región glútea. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me pueden contactar por el Instagram que está ubicado al lado izquierdo de este video, que es @green_memos, o a mi Instagram personal, que es @ale_isabel_rch, como está en esta diapositiva. Y bueno, la región glútea lo he dividido en dos videos. Vamos a hacer la primera parte hasta lo que es miología y la segunda parte lo que resta del tema. Entonces empecemos. Nuestra tabla de contenido es la siguiente. Vamos a hacer la primera parte hasta lo que es miología y la segunda parte vamos a hacer hasta lo que son cuadrantes de la región glútea. Entonces, empecemos con lo que es anatomía superficial. Los glúteos se ubican, ¿no?, en la parte inferior de lo que es el cuerpo humano. Y normalmente los glúteos tienen la forma redonda, ¿no?, por el tejido adiposo que contienen. Pero en un fisicoculturista, y aparte que está contrayendo los glúteos, se ve de esta manera, ¿no? En cambio, en esta imagen de la parte derecha, en una mujer, ¿no?, igual deportista, pero no está contrayendo los glúteos y aparte no es una persona muy magra como un fisicoculturista, tiene más contenido adiposo, ¿no?, en los glúteos. Entonces se puede ver de esta forma redondeada. Entonces, empecemos con osteología. Entonces, vamos a hablar de una estructura muy importante, que es la cintura pelviana. La cintura pelviana es un anillo óseo que va a unir los miembros inferiores a la columna vertebral. Fácil. Entonces, este anillo óseo va a dividir el cuerpo, o bueno, la anatomía en dos partes. En una cavidad endopélvica, que se va a ubicar justo debajo de este anillo, y una cavidad abdominal, que va a ubicarse justo encima de este anillo. Entonces podemos ubicar acá estructuras del abdomen, ¿no? Y acá en esta parte inferior, estructuras más genitales, ¿no?, de la mujer, o podemos encontrar la vejiga, entre otras cosas. Y este anillo óseo va a unirse, ¿no?, a lo que son el fémur, que es parte de lo que son miembros inferiores. La función de esta estructura, de esta cintura pelviana, va a ser sostener el peso corporal cuando estamos en movimiento o cuando estamos estáticos. Va a ser transferir peso corporal al esqueleto axial, ¿no?, de una manera más equitativa. El esqueleto axial. Y aparte va a fijar lo que son miembros inferiores a la columna vertebral. Entonces, esta cintura pelviana o este anillo pélvico está conformado por tres huesos, dos huesos pares y uno impar. Los huesos pares son los coxales, dos coxales y un sacro. Y bueno, el coxis, ¿no?, que nos va a dar también estructuras nerviosas importantes cuando hablemos de lo que es el plexo lumbosacro y el plexo sacrococcigio. El hueso coxal es la fusión de tres huesos, del ilion, que está de color morado, del isquion, que está de color verde, y del pubis, que está de color amarillo. Y el pubis se une a través de la sínfisis pubiana. Y en esta parte se puede ver de una parte posterior, ¿no?, igual el sacro, los coxales, el coxis. Entonces, en el hueso coxal es importante identificar las siguientes estructuras. Tenemos nuestra cresta ilíaca en la parte anterior, porque esta es la cara anterior, ¿ya? Esta es anterior, y esta es más posterior, ¿ya? Encima vamos a tener nuestra cresta ilíaca. En la parte anterior vamos a tener una espina, que es la espina ilíaca anterosuperior, igual acá. Esta escotadura no tiene nombre. Y acá vamos a tener nuestra espina ilíaca anteroinferior, igual acá. En la parte posterior igual vamos a tener nuestras espinas ilíacas, espina ilíaca posterosuperior, y acá debajo vamos a tener nuestra espina ilíaca posteroinferior. Siguiendo el recorrido, vamos a tener una escotadura muy grande, que es la escotadura ciática mayor.
de otro color vamos a ponerlo. Siguiendo, ¿no?, la escotadura ciática mayor, vamos a tener una espina que va a tener el nombre de espina ciática. Vamos a seguir con rojo. Debajo de esta vamos a tener nuestra escotadura ciática menor. Vamos a seguir con el trayecto. Acá ya estamos en lo que es el isquio. Vamos a tener la tuberosidad isquiática. Siguiendo el trayecto, vamos a pasar a lo que es la porción pubiana, ¿no? En la porción pubiana podemos ver en la parte superior la espina pubiana. ¿Listo? Esta es la rama superior del pubis, ¿no? Y esta unión del ilion con el pubis, ¿no?, que es como una eminencia, es la eminencia iliopubiana. Esto es desde una vista lateral. Ahora, la unión, la fusión de estos tres huesos se da en el acetábulo. ¿Y el acetábulo cuál es? Es esta región donde se va a articular el fémur. En el acetábulo podemos identificar dos estructuras, que es la carilla semilunar. Es una carilla que tiene una superficie lisa, y esta fosa articular. En la cara medial, en la vista medial, podemos ver una línea, ¿no?, que va desde la espina del pubis hasta parte que está dentro, ¿no?, de la porción ilíaca del hueso coxal, que se llama línea innominada. No tiene nombre, innominada. Listo. Igual, cresta ilíaca. Tenemos nuestra espina ilíaca posterior superior. Y dentro, ¿no?, desde la vista medial, desde dentro del hueso coxal, se puede observar la carilla articular, ¿no?, la carilla articular donde se va a unir el sacro. Y esta superficie rugosa, ¿no?, donde vamos a identificar ligamentos que van a reforzar esta unión, ¿no?, que se llama tuberosidad ilíaca. Escotadura ciática mayor, espina ciática, la escotadura ciática menor, ¿no?, tuberosidad isquiática. Y bueno, la unión, ¿no?, de lo que es el pubis y del isquion nos va a dar como resultado un agujero, y es el famoso agujero obturador. Listo. Desde una vista inferior, igual, acetábulo, agujero obturador, ¿no? Se puede ver la cara posterior de lo que es el coxal, ¿no?, la tuberosidad isquiática. Y esta estructura, bueno, esta línea de color negro es el ligamento inguinal, y el ligamento inguinal, ¿no?, está insertado en lo que es la espina ilíaca anterosuperior y lo que es la rama del pubis. Después vamos a ver lo que es el hueso sacro. En el hueso sacro es importante hablar de esta estructura superior que se llama el promontorio, donde se va a articular la vértebra L4, promontorio. Vamos a ver las alas del sacro. Estas alas del sacro, vamos a ver que en la parte lateral vamos a tener las carillas donde se van a articular el hueso coxal. Vamos a observar aquí también lo que son agujeros sacros. En este caso son anteriores, agujeros sacros anteriores. ¿Listo? Ahora en la cara posterior podemos ver una cresta, ¿no?, como una cresta de las apófisis dorsales o las apófisis posteriores del sacro. Podemos ver también agujeros sacros posteriores, ¿no? Y acá se puede ver el coxis, ¿no? Está unido el coxis. Nuestras carillas articulares, estas son carillas articulares superiores, ¿no?, que se van a unir a las vértebras L4. Y el promontorio. En la vista lateral se puede ver mejor la carilla articular, que tiene una superficie lisa, ¿no?, donde se va a unir el hueso coxal. Y tenemos nuestra cresta dorsal del sacro, ¿no?, que tiene las apófisis posteriores. Y el promontorio, ¿no?, el promontorio que sobresale hacia adelante. ¿Listo? Y bueno, en el coxis vamos a tener nuestras apófisis transversas, vamos a tener nuestras astas coxigias, Listo. Pasamos al fémur. En el fémur, importante, es un hueso largo, es el hueso más largo del cuerpo humano, ¿no? Y
como todo hueso largo, se va a dividir en epífisis y en diáfisis, ¿no? Hasta incluso en metáfisis. Entonces tenemos una epífisis distal, una epífisis proximal, ¿no? Y en la epífisis proximal podemos encontrar lo que es cabeza del fémur, encontramos un cuello, encontramos un trocánter mayor, un trocánter menor. ¿M? Esta es la línea intertrocanteria y este cuello se va a llamar cuello anatómico. Cuello anatómico. Acá vamos a encontrar el cuello quirúrgico, ¿no? El cuello quirúrgico, que es muy importante cuando vean lo que es traumatología. La diáfisis en la parte anterior, que es lisa, ¿no? Y la epífisis distal, ¿no? Que termina en lo que son los cóndilos, ¿no? Los cóndilos en lo que se va a unir, vamos a tener la articulación de la rodilla. Acá podemos ver más detalladamente lo que es la cabeza del fémur, ¿no? Que se va a articular al acetábulo, ¿no? Justo esta porción lisa. Tenemos el trocánter mayor, nuestra línea intertrocanteria, este es el trocánter menor. ¿M? Y en la vista medial de la cabeza del fémur podemos encontrar un agujero. Este se llama fosa alveolar o fosa de la cabeza del fémur. Y en la parte posterior del trocánter mayor podemos observar una fosita. Esta fosita le llamamos fosita digital. Fosita digital o fosita trocanteria. Digital le vamos a poner. Listo, y acá también se puede observar el trocánter menor. Ahora, en la vista posterior del fémur podemos ver una línea áspera. Esta línea, ¿no? Que sobresale, que es la línea áspera, que tiene trifurcación, ¿no? Incluso en algunos autores nos dice que se cuatrifurca porque hay 4 líneas, ¿ya? Pero es una trifurcación, se puede observar cuando vean el hueso detenidamente una trifurcación. Y vamos a tener 3 líneas. Esta línea de la parte medial va a llamarse línea medial, valga la redundancia, de la línea áspera. Esta es la línea pectínea, la que está al medio, ¿no? Y que sale del trocánter menor. Y hay la línea más lateral que es la tuberosidad glútea. Tuberosidad glútea. Listo. Ahora, en la parte posterior, la unión de este trocánter mayor y el trocánter menor ya no se va a llamar línea trocanteria, se va a llamar cresta trocanteria. Cresta trocanteria se puede observar también acá de nuevo en la cabeza del fémur y el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Esta línea áspera se va a bifurcar, ¿no? En la epífisis distal, que va superior de los cóndilos, ¿no? Que nos va a dar las eminencias supracondilias, en este caso medial y en este caso lateral, eminencias supracondilias, listo, medial, ¿no? Y lateral, ¿no? Y estas carillas, que son las carillas articulares de los cóndilos, ¿no? Y la fosa intercondilia. Igual, una vista más enfocada, la cabeza del fémur, el cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta intercondilia, intertrocanteria, disculpen, trocánter mayor, trocánter menor. Y en el trocánter mayor, si lo vemos desde una vista lateral del hueso, vamos a observar que tiene 3 lugares, ¿no? 3 superficies lisas, ¿no? Una superficie anterior, una superficie superior y una superficie posterior. Ahora, en el anillo pélvico óseo vamos a tener diámetros, vamos a tener estructuras que se pueden medir. En este caso, si lo vemos desde una parte superior, vamos a tener un diámetro transversal que por lo general mide 13.5 centímetros. Y vamos a tener 2 oblicuos, y estos diámetros oblicuos por lo general miden 12.5 centímetros. Ahora, vamos a tener diámetros anteroposteriores que se van a medir, ¿no? Desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis. En primer lugar vamos a tener el diámetro o conjugado anatómico que va del promontorio hasta la superficie superior de la sínfisis del pubis, que se llama diámetro promonto suprapúbico, ¿no? Que va a medir
11 centímetros. Tenemos el conjugado obstétrico, que va a ir desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis del pubis, conjugado obstétrico, que por lo general va a medir 10.5 centímetros. ¿Listo? Y el conjugado diagonal, ¿no? Que va a ir desde el promontorio hasta la cara, o bueno, hasta la cara inferior de la sínfisis del pubis, conjugado diagonal, que va a medir por lo general 12 centímetros. Y esto es muy importante cuando toquen temas de obstetricia. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de un anillo pélvico femenino y un anillo pélvico masculino? El ángulo que se va a identificar desde la parte subpúbica, ¿no? Entonces, vamos a ver que en las mujeres este ángulo subpúbico va a ser mayor de 90 grados. Y el ángulo subpúbico en varones va a medir menos de 90 grados. Ahora, pasemos a artrología. Vamos a tener una articulación sacroiliaca, ¿no? Que es la unión desde las carillas articulares del sacro y del hueso coxal, ¿no? Y esta articulación es una articulación diartroidal sinovial plana, ¿no? Plana y, bueno, ya veíamos que es plana porque uno no tiene tanto movimiento, ¿no? Como por ejemplo tendría el miembro inferior, la articulación plenumeral, que es en la parte en el miembro superior, y la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, ¿no? Y bueno, que es la unión del sacro, de la carilla articular cóncava del sacro, y la carilla articular cóncava y convexo del hueso coxal. Y podemos identificar acá ligamentos que se ubicaban, ¿no? En la tuberosidad posterior del hueso ilíaco, ¿no? Que son el ligamento sacroiliaco interóseo, y más posterior o más superficial se encuentra el ligamento sacroiliaco posterior. También tenemos ligamentos que van a reforzar esta articulación sacroiliaca, que son las sacroiliacas anteriores y posteriores, ¿no? Por ejemplo, en la cara anterior se puede observar por acá poco nada más, que va desde el ilion hasta el sacro, ¿no? Y las sacroiliacas posteriores tenemos la superficial y la profunda. La profunda se ubica justo por delante, ¿no? del ligamento sacroiliaco interóseo, que ya lo veíamos. Y la superficial se va a ir, ¿no? Desde el hueso coxal y se va a unir al sacro. Y se va a incluso confundir algunas fibras con este ligamento, que es el ligamento sacro tuberoso, que va desde el hueso sacro hasta la tuberosidad isquiática del isquio. Tenemos aquí, que se ubica justo en la espina ciática, el ligamento sacroespinoso, ¿no? Que va desde el sacro hasta la espina sacroespinoso, y que nos va a dividir dos estructuras muy importantes, que es el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. ¿Listo? Y bueno, también vamos a tener las iliolumbares que van a unir el ilio, ¿no? Con la vértebra L4. Tenemos también la articulación de la sínfisis del pubis, une las dos ramas pubianas, ¿no? Y esta va a ser una anfiartrosis, ¿no? Es una articulación fibrocartilaginosa, no tiene movimiento, solo va a tener la función de expandirse, por ejemplo, en el momento del parto, ¿no? Cuando el canal del parto esté extendiéndose para así poder que el bebé pueda descender. Entonces, esta articulación de la sínfisis del pubis va a estar reforzada por ligamentos, dos ligamentos, uno superior y uno inferior. Y este ligamento superior va a tener incluso algunas fibras. Por ejemplo, la Tariat nos dice que va a estar compuesto por fibras anteriores y fibras posteriores. Y las fibras anteriores, o el ligamento anterior que va a reforzar este ligamento superior del pubis, va a estar conformada por fibras fibrocartilaginosas que va a venir de músculos, en este caso del abdomen, por ejemplo, del recto del abdomen, de los rectos, ¿no? Los dos rectos que bajaban por todo el abdomen, que da esa estructura del six-pack, ¿no? Incluso también el músculo piramidal del abdomen, el oblicuo externo, parte del músculo grácil o recto femoral, ¿no? Que lo vamos a ver cuando hablemos de muslo, y los músculos aductores del muslo. Y todos esos van a reforzar en la parte anterior a este ligamento superior del pubis. Y bueno, también vamos a tener ligamentos posteriores.
También vamos a tener la articulación de la cadera y esta articulación es muy importante, ¿no? Porque es la unión del fémur con el acetábulo, ¿no? Con el hueso coxal. Y esta es una articulación diartroidal sinovial esférica y esférica. Y bueno, hablando de articulaciones esféricas, como ya se habló en generalidades, ¿no? Esta articulación esférica nos va a permitir tener movimientos variados, ¿no? Desde circunducción, abducción, aducción, extensión, flexión y va muchos tipos de movimientos. Entonces, esta articulación de la cadera va a estar reforzada por múltiples ligamentos y estos ligamentos que van a ir desde el hueso coxal hasta cubrir todo lo que es el cuello anatómico del fémur. Vamos a tener el ligamento iliofemoral, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, va del ilion al fémur. Entonces, este ligamento iliofemoral va a ir desde, se puede identificar en estas imágenes, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y esta va a limitar la rotación lateral y la hiperextensión de la cadera, ¿no? Cuando se está de pie. Ahora, vamos a tener también los ligamentos isquiofemorales, ¿no? Que va desde las ramas, bueno, desde la porción isquiática hasta el fémur. Y esta va a limitar la rotación medial y la extensión del muslo. El ligamento pubofemoral, que se ubica en la parte anterior, que va desde las ramas, bueno, desde la porción púbica hasta el fémur, que va a limitar la abducción y extensión de la cadera. El ligamento acetabular transversal y el ligamento redondo se van a ubicar más adentro, o sea, justamente en la articulación, en la unión de lo que es la cabeza del fémur y el acetábulo. Y bueno, el ligamento acetabular transversal nos va a dar un acceso vasculonervioso justo al espacio articular y el ligamento redondo va a ser va a permitir el acceso vascular a la cabeza del fémur. Como se puede ver aquí, bueno, vamos a identificar acá profundo el ligamento transversal del acetábulo que se puede ubicar, o bueno, lo podemos ver acá, el ligamento redondo. El ligamento redondo nos daba un acceso vascular y este acceso vascular es la arteria obturatriz. ¿Ya? Esta arteria obturatriz va a pasar por el agujero obturador, ¿no? Y esta rama va a venir justo atravesando este ligamento transversal del acetábulo y es por este lugar donde va a venir y nos va a dar un acceso vascular a la cabeza femoral. Ahora, podemos ver aquí también nuestra carilla semilunar, vamos a ver el acetábulo, ¿no? Vamos a tener el ligamento redondo de la cabeza del fémur, la fosa o la fosita foveolar de la cabeza del fémur. También vamos a tener un labrum, el labrum que es una extensión de tejido conectivo, ¿no? Una prominencia de tejido conectivo en la articulación de la cadera. En la articulación coxofemoral vamos a ver algunas malformaciones o algunos desvíos congénitos. El ángulo desde el eje longitudinal del fémur, ¿no? Hacia lo que es el eje de la cabeza del fémur va a estar desviado, ¿no? Hasta el eje donde vamos a tener la articulación coxofemoral. Normalmente este ángulo mide 120 grados, ¿no? Pero en la coxa vara este ángulo llega a medir menos de 120 grados. Como se puede ver en esta imagen, ¿no? Tiene menos de 120 grados. Y en la coxa valga llega a medir más de 120 grados. Ahora, hablemos de miología. Entonces, vamos a hablar de múltiples músculos que van a venir justo desde la cintura pelviana, que es el psoas mayor y el ilíaco. Y en la región glútea vamos a tener músculos superficiales, que son los glúteos, el torsor de la fascia lata, y los profundos, que son los piriformes, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. La cintura pélvica, importante, dos músculos, el psoas ilíaco. El músculo psoas va a venir desde la vértebra 12 torácica, ¿no? Desde la cara lateral, desde las apófisis transversas de lo que es T12 hasta L4, ¿no? Y nos va a dar estas fibras, ¿no? Se va a originar en estas regiones, ¿no? Justo también en los discos vertebrales de las mismas y se van a ir hasta el trocánter menor. Y el músculo ilíaco va a irse desde la fosa ilíaca,
¿no? De la cara media coxal, igual hasta el trocánter menor. Ambos van a ubicarse o van a insertarse en una misma estructura. Y su función va a ser la de la flexión y estabilización de la columna. Ahora, también tenemos el psoas menor, pero el psoas menor va a quedarse nada más en el abdomen, ¿no? Y nos va a dar fibras que se van a insertar justo en el ligamento inguinal. Vamos a hablar de la región glútea. Primero hablemos de los músculos profundos. Vamos a tener al músculo piriforme, importante porque esta nos va a dividir el agujero ciático mayor en dos porciones, o bueno, en dos superficies por donde van a bajar estructuras vasculonerviosas importantes. Este músculo piriforme se va a originar en la cara anterior de S2 a S4 y se va a insertar en el trocánter mayor. Su función va a ser la de rotar lateralmente el muslo extendido y va a abducir el muslo flexionado. Ahora, tenemos al músculo obturador interno que va a originarse desde la cara intrapélvica, ¿no? Del agujero obturador y que se va a insertar en el trocánter mayor, pero sus fibras van a pasar por el agujero o por la escotadura ciática menor. Entonces va desde la cara pélvica del agujero obturador, ¿no? Hasta el trocánter mayor, y su función va a ser la misma de la del piriforme, rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionado. Tenemos a los músculos géminos o los gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior. Y bueno, estos géminos van a hacer como un sanguchito, ¿no? Van a estar, el gemelo superior va a estar encima del obturador interno y el gemelo inferior va a estar justo debajo del obturador interno. El gémino superior o gemelo superior va a originarse en la cara lateral de la espina ciática. Tenemos la espina ciática, nuestro ligamento sacroespinoso, ¿no? Y se va a insertar igual en el trocánter mayor. Su función va a ser la de rotar lateralmente el muslo extendido. Y nuestro gémino o gemelo subinferior va a originarse en la tuberosidad isquiática, ¿no? Justo debajo de donde está pasando nuestro músculo obturador interno y se va a insertar en el trocánter mayor. Su función va a ser también la de rotar lateralmente el muslo extendido. Por último, en la región profunda de la región glútea, vamos a tener nuestro músculo cuadrado femoral, que se va a originar en la cara lateral de la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cresta intertrocantérica, ¿no? En la parte anterior teníamos nuestra línea intertrocantérica y en la parte posterior teníamos nuestra cresta intertrocantérica. Y su función va a ser la de rotar lateralmente el muslo flexionado. Y en la parte superficial vamos a tener los glúteos. El glúteo menor se va a ubicar por encima de la línea inferior de la cara lateral del hueso ilíaco y por debajo de la línea anterior, ¿no? Entonces está entre la línea anterior y la línea inferior y se va a insertar en el trocánter mayor. Su función va a ser la de abducir y rotar medialmente el muslo. Tenemos después el músculo glúteo medio que va a estar por encima de este glúteo inferior, ¿no? Que va a estar entre la línea anterior y la línea posterior. Acá tenemos la línea posterior, ¿no? La línea posterior. Y se va a insertar en el trocánter mayor. Su función va a ser la de abducir y rotar medialmente el muslo. Igual, la misma función del glúteo menor. Y la del glúteo mayor que va a tapar todo, se va a insertar justo en la cara posterior glútea, parte del sacro, coxis y ligamento sacro ilíaco posterior, pero en este caso las fibras superficiales, ¿no? Y se va a insertar en la tuberosidad glútea del fémur, ¿no? Que era la línea más lateral de la trifurcación de la línea áspera de la cara posterior del fémur. Y su función va a ser la de extensión y rotación lateral. Y por último, tenemos al músculo tensor de la fascia lata, que se va a originar en la cresta ilíaca superior y parte de la espina ilíaca anterosuperior y va a dar sus fibras, nos va a dar sus fibras hasta el tracto iliotibial. Lo olvidaba. Hay fibras que del glúteo mayor van a insertarse en el tracto iliotibial y este tracto iliotibial va a terminar en el cóndilo lateral o en la superficie lateral superior de la tibia. Su función va a ser la de flexión y abducción y rotación medial del muslo. Ahora, acá por último vamos a identificar en la región glútea el músculo piriforme, se puede ver aquí, ¿no? Que iba desde origen de S2 a S4 y se inserta en el trocánter mayor. El gemelo superior, que estaba justo debajo del piriforme, pero encima del obturador interno, que es este de aquí, que lo vamos a resaltar de otro color, de amarillo. Listo, se puede ver aquí.
¿Mm? ¿Ya? Después tenemos a nuestro obturador interno, ¿no? Que pasaba el agujero ciático menor, ¿no? Que es este de acá, que es este de acá abajito. Vamos a resultado de azul. Y justo debajo del obturador interno tenemos a nuestro músculo gémino inferior o gemelo inferior. Y debajo de este, donde se insertaba en la cresta intertrocantérica, que es nuestro cuadrado femoral. Ahora, el glúteo medio, vamos a identificarlo acá, ¿no? Que está entre la línea posterior y la línea anterior, ¿no? Y se va a insertar igual en el trocánter mayor. Debajo de este se puede identificar el glúteo menor, ¿no? Y el glúteo mayor que está acá trozado, ¿no? Que se está insertando en la línea más lateral de la trifurcación de la línea áspera, ¿no? Y que se originaba aquí, ¿no? En la cara posterior de la parte glútea, de la porción glútea, sacrocoxis y ligamento sacroiliaco posterior. Esto es un corte transversal de la región glútea. Igual se puede ver el músculo, acá esta es la cavidad endopélvica o intrapélvica, ¿no? Tenemos el agujero obturador y de aquí sale nuestro obturador interno, ¿no? ¿Qué pasa? Después tenemos a nuestro gémino inferior que estaba justo debajo, tenemos a nuestro músculo glúteo mayor y al glúteo medio. Y acá la articulación coxo-femoral. Y bueno, eso sería todo por esta primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de lo que es inervación, irrigación y todo lo que resta con respecto a lo que es región glútea. Así que chicos, sigan viendo el video para terminar lo que es el tema de región glútea.